¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué se necesita? ¿Quién la utiliza o necesita? ¿Tiene funciones? ¿Cuántas veces utiliza una persona la filosofía en su día o en su vida? La filosofía, para algunos, resulta bastante molesta, porque es lógica y el ser humano es fundamentalmente emocional. También resulta molesta porque pone en duda todo, busca evidencias o pruebas, se impone en algunos años en las aulas y se mete a opinar sobre ciencia o humanidades con métodos nada especiales o arcaicos. La época que me ha tocado vivir y de la que estoy contento en términos generales, siglo XX y XXI, es sin duda la de las ciencias, en general, en detrimento de las carreras y vocaciones humanistas, sobre todo la filosofía. ¿Qué información nos aporta la filosofía? Según el pensador español Fernando Savater, en su libro Las preguntas de la vida, la única respuesta que nos resignaremos a dar es la que hubiera probablemente ofrecido el propio Sócrates. Ninguna. Sin entrar a analizar la utilidad o necesidad de todo cuanto rodea a un ser humano, es lícito preguntar ¿para qué sirve la lógica, la matemática, la ciencia, la historia, el análisis sintáctico, la música, el deporte, el amor, la política? Cada persona tiene una respuesta implícita en cada uno de los seres humanos que poseen una experiencia vital y un conocimiento. Empero, cuando se aplica a la filosofía, la respuesta no es inmediata o intuitiva, sino que hay que desarrollarla con argumentos, y no es fácil debido a la dificultad de definir la filosofía, su ámbito de aplicación y la época de la humanidad que nos ha tocado vivir. Muchas personas, padres y alumnos, saben que la filosofía es absurda e inútil, es vox populi. Cuando se le preguntaba a Deleuze sobre la utilidad de la filosofía, este cretino respondía de manera áspera para defenderla, algo que dice muy malo de este señor y le quitan la razón, por los argumentos, señor Deleuze, no se defienden con gritos, violencia, lloros o insultos, sino con argumentos. En el caso de la literatura, la música, la poesía, la respuesta es clara. Estas sirven para el desarrollo de las capacidades humanas, para expresar sentimientos, para relatar la condición humana, para alimentar a la gente con algo supuestamente nuevo, o como medio de vida, o para el deleite de quien escucha, hace o practica. El enorme avance de la matemática, las ciencias, las técnicas y humanidades proporciona nuevos teoremas, teorías, técnicas o descubrimientos que, bien no se les ha encontrado utilidad de momento, bien solo se utilizan en algunos campos de trabajo y por algunas personas. La ciencia, sin lógica y matemática, es nada. La filosofía no es útil ni necesaria para las ciencias, pues éstas piensan con claridad sus ideales y cómo desarrollarlos. Según Gustavo Bueno, la filosofía sirve para la educación ideológica de los ciudadanos, para que sean personas de provecho. Por tanto, debe colaborar con otros saberes como la política, la religión, las ciencias y las humanidades. Decir esto es como decir nada. Algo que pasa mucho en el mundo de la filosofía. En el ámbito empresarial, la filosofía es totalmente incompetente, pues en este ámbito hay lucro, con una fina capa de ética. ¿Y qué pasa en el ámbito personal? Pues las respuestas son variadas, según la persona a la que se le pregunte, pero todas las preguntas deben ser contestadas desde el ámbito de la psicología, pues es la ciencia competente. La filosofía no elimina la ambigüedad de los problemas de la vida humana como nos hacen pretender los filósofos, y no promociona la toma de decisiones, pues la comunidad filosófica es puro disenso, demasiada especulación y no llegan a ponerse de acuerdo ni para tomar un café.
saber pensar. Algunos filósofos dicen que la filosofía es imprescindible, pues desde los tiempos de la Grecia clásica ha sido la maestra que enseña a pensar, a activar la capacidad crítica, a ayudar a argumentar con efectividad, lo cual no es cierto, pues antes de que existiesen los filósofos estaban los físicos, los fisiólogos, los astrónomos y antes que estos los sofistas, que se les olvidan a los filósofos. En definitiva, como demostré en otro capítulo, la filosofía no enseña a pensar y tampoco se encarga de buscar las posibles explicaciones de situaciones abstractas. La filosofía son puros juegos retóricos. Si se analiza la realidad, ¿cuántos filósofos hay detrás de un principio matemático? ¿Cuántos detrás de la construcción de un edificio, de una excavación arqueológica, de la construcción de un vehículo? ¿Cuántos detrás de un juicio? Ninguno. Las ciencias y las humanidades nacieron en la antigua Grecia hace 2600 años por parte de un difuso personaje llamado Tales de Mileto. Según Gustavo Bueno, la labor de la filosofía no es hacer, sino deshacer, ver lo que otros han hecho para su verificación. El objeto de la filosofía es educar a los ciudadanos para que sean personas de provecho. Frases así de pensadores tan importantes son lamentables. Y supongo que a casi ningún científico le gusta la presencia de alguien, filósofo, que venga a deshacer su trabajo, sin perjuicio de que el científico ya esté dedicado al análisis de su trabajo, sin la intervención ajena de estos parásitos en los temas fundamentales de la vida, como es el amor, el trabajo, la muerte, el sufrimiento, sin menosprecio de otros. La filosofía ha propuesto muchas definiciones y ha aportado ideas, pero solo las ciencias, a través de la experiencia recogida por la psicología o la sociología, entre otras ciencias, han aportado estudios concretos y útiles, basados en la realidad y en función de su tiempo, de su cultura y su política en la que vive el científico que realiza el estudio. Tampoco un filósofo sirve para la construcción de argumentos, pues para esto están mucho mejor preparados los lógicos, los lingüistas, los filólogos, los retóricos, sin menosprecio de los científicos. ¿Y qué hay del supuesto propósito? Pues en cuanto al supuesto propósito de la filosofía, los filósofos solo son personas que leen libros sentados cómodamente en sus sofás y los analizan, inventan conceptos sobre lo que leen, definen, clasifican, categorizan, como lo pudiera hacer un alumno de segundo de bachillerato ante un texto que tienen que comentar. Por otro lado, otro filósofo hace lo mismo, pero con resultado diferente, y así sucesivamente. Con cualquier otro filósofo se crean diferentes maneras de interpretar los textos y se crean corrientes diferentes que marcan una etapa en la historia de la sociedad si este filósofo tiene los contactos adecuados y las capacidades de comunicación. Contra la estupidez. Algunos pensadores han escrito que el antídoto más potente que hay contra la estupidez es la filosofía. En fin, nada que comentar. En conclusión, la filosofía carece de utilidad material o inmaterial, pues las ciencias y las humanidades acaparan todo el conjunto del conocimiento con mucho más rigor y trabajan de manera coordinada sin necesidad de la filosofía. Esta manera de trabajar de las ciencias y las humanidades es lo que hace que una sociedad sea mucho mejor. Se pasó el tiempo de sentirse orgulloso con el existencialismo, por ejemplo. Ahora toca vivir esta época actual, la de la ciencia, y de lo contrario no eres moderno, eres un pasado. La filosofía se mata a sí misma. Algunas personas matan a otras en el sentido del pensamiento cuando dicen estas cosas. Dentro de un tiempo vendrá otra corriente de pensamiento y ocurrirá lo mismo. La filosofía es un ciclo absurdo
Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo.